Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Un saludo grande para ustedes, donde quiera que se encuentren. Deseo que estén bendecidos en este día jueves. Bueno, ya saben que todos los jueves son unos días muy místicos, muy bonitos, porque también tenemos mucho para celebrar en el día jueves. Primero, porque celebramos esta luz verde esmeralda con el arcángel Rafael. También tenemos la justicia divina que se celebra este día jueves. Tenemos también esta fuerza que nos brinda el planeta de Júpiter, muy importante. Y bueno, nada más bonito que pedirle también a nuestro arcángel Rafael por sanación para nosotros, para las personas que amamos, para nuestro planeta, para el mundo entero. Pues vale la pena hacer unas oraciones en este día. Además, que también es día de celebración al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, que derrame grandes bendiciones sobre toda la humanidad, sobre el mundo entero en este gran planeta, que sea bendecido por esta gran mano y poder de Dios. Esto se lo pedimos también al Espíritu Santo para que también nos pueda bendecir. Estamos en momentos difíciles y de mucha oración. Ya también saben que los puedo invitar a que se suscriban a nuestro canal. Aquellos que no lo han hecho, suscríbanse aquí para que no falte las informaciones, todo lo que aquí se enseña en este canal, un canal de aprendizaje, un canal que usted tiene mucho que ganar y nada que perder. Suscríbase a nuestro canal y usted pertenezca a nuestra gran familia. De esta manera, usted también va a estar aquí con nosotros cuando hay un video o un anuncio nuevo. Usted también puede participar con nosotros y compartir. Así que suscríbanse al canal, aquellos que no lo han hecho, invite a otras personas que se suscriban también. Nos regalan un like después del video, por si le gusta el video, nos regalan un like también y cualquier video que usted pueda ver en el canal, nos regala un like. Para las consultas privadas, personalizadas, consultas que usted puede hacer su reservación, tiene que hacerlo a través también de las indicaciones que da la página web. Debajo de estos videos están todos los enlaces para ir a nuestra página web. Todos los días estamos poniéndoles en cada video los enlaces para que usted pueda visitar nuestra página web y ahí pueda tener toda la información que usted puede estar solicitando. Esta información de dirección, dónde estamos, porque algunas personas piensan que Miami pertenece a otro país o a Cuba o no sé dónde. Miami es de Estados Unidos, de la Florida, toda la Florida grandísima pertenece a Estados Unidos. Entonces, usted debe de ver ahí el horario de atención, depende de donde usted viva, usted siempre pregunte. Si están en Europa, si están en algún lugar de acá que también tienen diferencia de horario, usted pregunte y usted va a tener su consulta. Para eso estamos, para poderle atender y hacerle una cita en la mayor brevedad posible. Guíese por la información de nuestra página web y verá como todo le sale bien. Allí hay el teléfono de WhatsApp, que también puede enviar un mensaje, consultas 305@gmail.com, que también puede enviar mensaje y puede irse a la misma página web en la parte de contacto y enviar mensaje también. Así que no tienen por qué estar perdidos. Estamos viendo tantas cosas que están pasando en el mundo. Lamentablemente, ya saben que otro tiroteo, pues dentro de Estados Unidos, acá mismo en la Florida. Otro tiroteo inmenso, también grande, otra locura. Niños de 14 años, que es increíble verlos también en esto, pues matando gente y haciendo estas masacres. ¿Hasta cuándo? Pues quién sabe, porque al paso que vamos, cada día está más oscuro. La oscuridad está como arropando más todo el mundo entero, no solamente acá, sino en todas partes. A veces dicen que solamente aquí matan gente, que solo aquí pasa esto en las escuelas, y eso no es verdad. En Londres mismo están cuchillando muchísimo a las personas. Pues por allá, por Europa, hay muchos sacrificios, hay muchas matanzas, hay muchas personas cuchilladas en las calles y hay de todo en Europa. En todo
los países que pertenecen a Europa y los que pertenecen a otros países también, hasta Países Bajos. Así es que esto es mundial. No se crean que esto es aquí adentro de Estados Unidos nada más, porque aquí se escuchó la noticia. No, esto es en todas partes del mundo. Tenemos que saber y tener esa atención, asumir esto en conciencia de que esto es una guerra mundial, de personas a personas, países con países, políticos con políticos, y esto cada día está de mal en peor. La naturaleza también atacando. Tenemos también este volcán que también está haciendo un poquito de efecto y de miedo y de todo para acá, para Estados Unidos, y es el volcán Yellowstone. Este volcán también es completamente para prestar atención, porque esto está por los lados de Montana y hay que prestar atención de verdad a todos estos acontecimientos también de la naturaleza. Hay muchas personas quejándose por California, donde me mandan a decir también que las predicciones que he hecho también son, pues, un cheque al portador, como yo digo, que no quisiera que pasen, pero tiene que pasar. Están también muy alertas las situaciones en California, porque hay ciudades que se están hundiendo, hay ciudades que están inundándose, mejor dicho, hundiéndose, la tierra jalando hacia abajo la ciudad. Y está habiendo mucha preocupación por eso, porque las ciudades se están hundiendo. Eso es muy peligroso y tenemos que mandar muchas oraciones para California, para que cojan fuerza las personas. Cuídense bastante y oren mucho también. Hay que orar. En las manos de Dios está nuestra protección y también nuestro alivio, para que también pueda cobijarnos con su manto sagrado y nos pueda también ayudar y bendecir. Hay que doblar rodillas y hay que orar, como les digo yo siempre. También esto de los países que están todos revueltos, todo está de mal en peor donde quiera que estemos. Yo de verdad veo que lo que está viniendo en estos días es bastante fuerte. Les puedo decir, hoy estamos a día 5 de septiembre. Hay que tener cuidado a partir de hoy 5, el 7, también el 9, el 11, el 13, que muchas cosas pueden pasar de la noche a la mañana. Recuerden esta fecha que les estoy diciendo, que son fechas muy importantes para que usted se las pueda grabar. Estamos a 5. Tenemos el día 7, tenemos el día 9 y el día 11 con el día 13. Muchas cosas. Se está moviendo la energía oscura, atrapando al mundo entero, la semilla del mal, haciendo todos los estragos que también quieren hacer, y nosotros teniendo que ver todo lo que está pasando, y también aquí adentro de Estados Unidos todo lo que se espera, aunque las personas no lo ven así, lo ven como una cosa muy normal y muy natural. La política acá dentro de Estados Unidos está muy peligrosa, muy peligrosa. Sigo manteniendo de que Kamala Harris es la ganadora de esta presidencia en este 5 de noviembre. Así lo vi desde el principio, así lo vengo diciendo desde antes y así lo mantengo, porque eso es lo que yo puedo ver. De manera que si a usted no le gusta que esto suceda, pues estamos mal, porque esto es el destino. Es el destino que está poniendo todas estas pruebas en el frente y está poniendo a Kamala Harris como ganadora. Muchísimos, pero muchísimos candidatos, muchísimas personas que pertenecen también al alto gremio de los republicanos están apoyando a Kamala Harris. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el señor expresidente Donald Trump y toda su jerarquía que lo acompaña, no están muy de acuerdo y van a comenzar a hacer de las suyas. En cualquier momento comienza algún evento de algún problema que pueden ocasionar, hasta para una guerra civil, un lugar donde haya otro tipo de masacres peor que el de la escuela, y esto va a seguir para adelante. Mientras que esté también este proceso de la política, ahora mismo estamos también como bailando en el peligro. Tenemos que tener sumo cuidado, porque son muchas las personas que están yéndose al lado
demócrata de la señora Kamala Harris y por lo tanto eso está incomodando a algunas personas de los republicanos, especialmente a Donald Trump. Así que ya hay planes de lo que piensan hacer y de no dejar tranquilo el país hasta que suceda cualquier desdicha, cualquier preocupación. Hay que tener sumo cuidado y si usted piensa viajar en estos tiempos, pues indáguese bien de que el viaje que usted quiere hacer le vaya a estar bien y también qué día piensa viajar, qué fecha piensa viajar, en qué mes piensa viajar también. Muy importante para que así usted no pierda su dinero cuando compra un tiquete. Cuando usted compra un tiquete, a veces también tiene que ponerse a leer bien lo que le ofrecen o lo que usted lee en un internet. Si usted ve que tiene un precio para hacer cambios, eso es lo mejor que usted debe de tener. Un tiquete cambiable. Si usted ve que tiene un tiquete que no tiene cambios, eso quiere decir que usted va a perder su dinero y que como no tiene derecho a cambios, usted no puede viajar ese día por alguna razón o algo pasa, usted pierde su dinero porque la línea aérea no le va a reembolsar absolutamente nada. Tiene que tener cuidado cuando escoge un tiquete de avión y saber que va a coger un tiquete estable y un tiquete cambiante para que no pierda su dinero. El tiquete que dice que cambia, que tiene cambios, es que usted tiene derecho a cambiar para otro día y a resolver para otro momento en cualquier línea también que tenga que viajar. Pero si el tiquete no está cambiable, grábeselo que pierde el dinero. Por favor, mucha atención en todo lo que viene de estos días. Son unos días muy fuertes, precisos, y es donde comienza la energía oscura a atraparnos y también a atacar, porque la semilla del mal, esa semilla de la oscuridad, está atacando fuertemente a la humanidad. Y bueno, tenemos también que confiar en esa luz de la divinidad para que también nos venga protección del cielo, de la mano de Dios. Usted ore y usted haga su parte para que el universo y Dios hagan la suya. Recuerden, como les he dicho aquí siempre, que el universo y Dios van de la mano. Cuando hablamos del universo, hablamos de Dios. Y si hablamos de Dios, hablamos del universo. Igual que si hablamos de Jesús, también hablamos de Dios. Por eso hay que prestar atención para los acontecimientos que están viniendo en estos tiempos. Veremos más masacres, así como pasó en la escuela, ya se los había dicho antes, que eso iba a venir pronto, apenas entraran las clases. No hace mucho que comenzaron las clases. Y mire cómo estamos viendo ya estas masacres en la escuela, ya con muertos y con niños perdiendo la vida. Así es que esto acaba de empezar. Esto va para adelante porque las clases acaban de empezar. Donde quiera que usted vaya, cuídese, ande con cuidado, compre lo que necesite también. Hay lugares que el agua también se está escaseando. Hay lugares que también hay cosas que están subiendo de precio porque no están habiendo. Así que también cuide toda esta parte de la economía para que también usted pueda asimismo resolver y no gastar tanto dinero cuando tenga que pagar alto precio por no haber las cosas. Tenemos muchas amenazas de todos lo que tiene que ver con los malos tiempos. Estas cosas de la naturaleza no se puede uno decir nada porque es una cosa impredecible. Un día pasa una cosa, otro día otra, un día pasa por un lado, otro día pasa por otro lado. Y allá por California, por favor, mucha atención. California, San Diego, que también pertenece a California, hay que tener sumo cuidado y suma atención. Por favor, cuídense a sus hijos, también chequeen muy bien a sus hijos. Y muy importante, la persona que tenga armas en su casa, que cuiden sus armas, que no dejen que estos niños sepan dónde está una arma para que no la puedan tomar, porque eso también es un descuido. Hay cajas fuertes donde usted puede guardar una arma. Hay un lugar que tenga un candado donde usted pueda guardar una arma, donde no sea alcanzada por los niños, por los jovencitos, por cualquiera. Hace poco aquí también vimos un crimen de una jovencita, una niña que pudo matar
a su abuelo y también a su madre. Así es que esto se está viendo muchísimo. Tienen que tener cuidado, guarden las armas. Ya no se sabe qué tipo de armas, porque también hasta las armas blancas son peligrosas. Así es que lo que viene de ahora en adelante, hay que tener mucho cuidado. Traeré más información de lo que yo puedo percibir, de lo que pueda ver, de lo que yo pueda decirles, pero todo esto está bastante alarmante. El mundo entero está en un caos. El mundo entero, le digo, por allá, por Europa, montones de personas muriendo acuchilladas en las calles y hay muchísimas muertes y sacrificios también que están habiendo en otros países. Esta guerra también de Israel, también con lo que tiene que ver jamás. Esto no va a parar, esto va para adelante y nos espera ver más cosas todavía. Venezuela está en un caos terrible, está muy fuerte la tensión y esto todavía no se termina aquí. Esto todavía va para adelante porque la tensión va creciendo y eso es lo que quiere la semilla del mal, que venga la oscuridad atrapando y poniendo en inestabilidad a las personas. Todos estos caos crean inestabilidad. Usted sea fuerte, usted ore, manténgase en su línea y el miedo no es de Dios. El miedo pertenece a la oscuridad. Por eso nos azota, por eso nos molesta, por eso nos perturba, para que tengamos miedo. Y nosotros tenemos que tener esa fe grande en este divino creador donde nos da la fuerza, donde podemos también tener esa fuerza de la divinidad para seguir hacia adelante. Recuerde una cosa, si estamos aquí, por algo será que todavía estamos. Y si seguimos estando, pues por algo también seguimos estando y eso solamente Dios lo sabe. ¿Por qué quiere que estemos acá en estos tiempos tan difíciles? Sean fuertes, sean precisos, oren, mediten y pónganse en las manos de Dios. Un día como hoy, ore al Espíritu Santo divino y precioso también al universo. Espíritu Santo de Dios, derrama grandes bendiciones sobre toda la humanidad, sobre los hogares, sobre los niños. Aclara la mente de los niños y aclara la mente de todas aquellas personas que andan perturbadas con una mente oscura, con una mente llena de cosas dentro, una mente que de verdad puede ser que le está pasando algo por cualquier situación y vamos a pedir por aclarar las mentes en el ser humano. Pues así vamos a cerrar este capítulo hoy, diciéndoles a todos gracias, a todos los suscriptores que se han unido nuevos, muchísimas gracias y gracias también a los socios que están contentos por el chat que se les ha brindado. Síganse anotando los socios para que pertenezcan a nuestra gran familia de los socios. Hasta entonces y muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria.